Hola, mi nombre es Herbert Alexander González y siguiendo con el tema de las NIF 1, nos toca ver ahora el segundo capítulo, que es la aplicación, es decir, el método por el cual las empresas van a adoptar por primera vez estas NIF en ellas. No sin antes recordar que actualmente en el Perú, muchas de las empresas siguen organizando sus estados financieros de acuerdo a los PCGA, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, también de acuerdo a las doctrinas contables. Y es más, hasta a la misma astucia o creatividad del contador, ya que hay muchos puntos que quedan fuera del marco conceptual y estos tienen que ser acomodados de alguna forma en los estados financieros. Ahora, las NIF justamente lo que quieren hacer es unificar un solo lenguaje financiero y tratar de abarcar todas las operaciones posibles para que no queden fuera de estas. De esta forma, la ventaja de usar NIF en las empresas son varias. Por ejemplo, tenemos una mejor comparabilidad de estados financieros de un año a otro. Tenemos acceso al mercado de financiamiento también, ya que muchos de estos exigen a las empresas estar dentro de las NIF. Y sobre todo la transparencia en los resultados de los estados financieros. Bien, ahora, para empezar a adoptar las NIF en una empresa, lo primero que tiene que hacer esta es coger sus estados financieros, los que tenga actualmente, y seguir 4 pasos importantes. Estos 4 pasos son, el primero, dar de baja, luego tenemos el reconocimiento, la reclasificación y también la medición. Vamos a ver cada uno de estos puntos uno por uno para ver detalladamente de qué se trata. Entonces, el primer punto sería dar de baja. ¿Pero dar de baja qué? Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestros estados financieros en la mano y empezar a verificar todas las entradas y hacernos la pregunta: ¿cuáles de estos cumplen y cuáles de estos no cumplen con los estándares de las NIF para estar justamente presentes en los estados financieros? Aquellos que no cumplan con los requisitos mínimos tendrán que ser borrados. Esto pasa porque muchas veces acomodamos ciertas entradas equivocadamente. Por ejemplo, si tenemos inventarios que ya no tienen valor, totalmente depreciados, estos ya no pueden seguir siendo contados dentro de los activos, tendrían que estar borrados. Algunas veces adelantamos dividendos a los accionistas y lo ponemos como un activo, como anticipo de dividendos. Este tipo de adelantos simplemente son dividendos, no puede estar dentro de los activos. En cuanto a los pasivos, gastos preoperativos, o por ejemplo una empresa dice: bueno, para el 2022 vamos a organizar una fiesta con todos los trabajadores y para eso vamos a separar cierta cantidad de dinero. Muchas veces lo ponen como si fuera una provisión de futuras deudas. Este tipo de ahorros o separación de dinero para diferentes actividades no puede estar dentro de los pasivos. Entonces, una vez que ya borramos aquellas entradas que no debían estar en los estados financieros, lo segundo sería reconocer y registrar aquellas entradas que sí deberían estar en los estados financieros, de acuerdo a las NIF. Ahora, justamente una adecuación a NIF para una empresa en momentos de reorganizar o replantearse ciertas políticas y hacerlo correcto, digamos. Muchas veces hay activos o pasivos que no fueron reconocidos en el pasado. Al momento de ingresar a NIF, todas estas entradas deben ser esclarecidas. Uno de los más comunes serían los activos, por ejemplo, el impuesto a la renta diferido. Muchas empresas ni siquiera lo calculan y no lo registran. El impuesto a la renta diferido sería un activo si fuera beneficio de la empresa, o podría también estar en el pasivo si que fuera un pago que se tiene que hacer a futuro. Otro de estos activos podría ser, por ejemplo, la provisión por retiro de activos, que muchos tampoco lo contabilizan. En tema de los pasivos, los beneficios de los trabajadores, pero siempre y cuando estos beneficios ya fueron devengados.
Muchas empresas ni siquiera lo registran. Todas aquellas entradas que deberían estar registradas, es momento justamente de reconocerlas y registrarlas en los estados financieros nuevos. Ahora bien, ya sacamos lo que no debe estar, ya agregamos lo que sí debe estar. Ya es momento de reclasificar, es decir, de reordenar todas aquellas entradas que están en el lugar equivocado. Lo que ocurre es que a veces muchas empresas colocan entradas dentro del activo o del pasivo o del mismo patrimonio cuando no deberían estar ahí. Por ejemplo, uno de los más comunes es poner el impuesto a la renta corriente dentro de la cuenta por pagar, cuando realmente el impuesto a la renta corriente tiene ya una clasificación dentro de la cuenta número 40, que es tributos contra prestaciones. Las mismas provisiones a veces las ponemos como cuentas por pagar, mientras que las provisiones, según normativa ENIC, tienen ya una cuenta asignada. La cuenta asignada para provisiones sería, por ejemplo, la cuenta 48, provisiones. Entonces, justamente, el tercer paso es reclasificar todas aquellas entradas que están erradamente asignadas. El último paso sería ahora la medición. Ya quitamos lo que no debe estar, ya agregamos lo que sí debe estar, ya reorganizamos todas las entradas en cada rubro. Ahora sería bueno revalorizar, saber cuál es el valor actual de estas entradas, sea activo o pasivo. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, las empresas no se toman el trabajo de recalcular estos valores. Tenemos, por ejemplo, el deterioro de la cuenta por cobrar, lo que se conoce como las pérdidas esperadas, crediticias. Tenemos también deterioro de existencias. Hay que saber exactamente cuál es el valor actual de este inventario. La depreciación de los activos fijos, pero tomando como base la vida útil financiera, más no la tributaria que aplica SUNAT. Hay una diferencia ahí entre el tratamiento contable y tributario. Algunas provisiones también, contingencias legales, contingencias tributarias tal vez. Todas estas entradas que necesiten una nueva medición, es momento de volver a recalcularlas. Y por último, luego de haber terminado con los 4 pasos previos, hay que saber que para poder adoptar la SNIF por primera vez, hay que presentar o revelar cierta información de estados financieros correspondiente a los 3 últimos periodos. Si por ejemplo nosotros queremos ahora en el 2021 adoptar el sistema NIF, hay que presentar estados financieros como son por ejemplo el estado de situación financiera, pero no el último, sino de los 3 últimos años. Hablamos 2021, 2020 y 2019. Para el estado de resultados solamente se exigen 2, que serían los 2 últimos, 2021 y 2020. Y así otros estados, por ejemplo el estado de flujo efectivo, son solamente necesarios 2 de ellos, siempre los 2 últimos. Y esos serían justamente todos los pasos, todos los requerimientos para poder adoptar por primera vez la SNIF. Gracias.